me lo diga ahora ya. Ya. Recording in progress. Ok, continuar. Listo. Entonces, ahora voy a leer la parashá, que la parashá, esta parashá es muy bonita. Tiene muchas cosas, pero lo que más llama la atención es que es larga. No la voy a leer completa porque hay muchas cosas que son muy similares, pero después les vamos a dar la explicación. Nazó en la parashá que nos corresponde hoy y significa levanta. Y le dijo el Eterno a Moisés, levanta un censo de los hijos de Gershom por sus casas paternas y sus familias, varones desde los 30 hasta los 50 años, aptos para el servicio del que ellos deben encargarse en el tabernáculo. Este es el servicio que está a cargo de la familia de los gersonitas. Portarán las cortinas del tabernáculo, su cubierta y la cortina de entrada del tabernáculo. Este es como siguiendo la parashá anterior, y los velos del atrio y la cortina de la puerta del atrio y todas las cubiertas que rodean el altar y los utensilios para el servicio. En el altar, Aarón y sus hijos designarán a los gersonitas a cuyo cargo están tales obligaciones. Ese pues el servicio de los hijos de Gershom en el tabernáculo, y su vigilancia estará a cargo de Itamar, hijo de Aarón el sacerdote. Y también censarán a los hijos de Merarí por su familia y sus casas paternas, de edad de 30 a 50 años, todo el que sea apto para prestar servicio en el tabernáculo. Y esta será la carga que tendrán con el tabernáculo. Portarán las tablas de la santa morada, las travesaños, las columnas y los zócalos, y las columnas que circundan el atrio, con sus zócalos, sus estacas y sus cuerdas, y todos los utensilios de servicio. Ese es el trabajo asignado a la familia de los hijos de Merarí en el tabernáculo de reunión, cuya vigilancia estará a cargo de Itamar, hijo de Aarón el sacerdote. Y el censo que hicieron Moisés y Aarón y los jefes de la congregación de los hijos de Coat, por su familia y sus casas paternas, de 30 a 50 años, aptos para la labor en el tabernáculo, arrojó un total de 2.750. Esos fueron los censados de las familias de Coat, aptos para trabajar en el tabernáculo por orden del Eterno a Moshe. Y el censo de los hijos de Gershom por su familia y sus casas paternas, de 30 a 50 años de edad, aptos para la labor en el tabernáculo de reunión, arrojó un total de 2.730. Esos fueron los censados de la familia de hijos de Gershom, aptos para la labor en el tabernáculo, contados por Moshe y Aarón, por orden del Eterno. Y los censados de la familia de los hijos de Merarí, por su familia y sus casas paternas, de 30 a 50 años de edad, aptos para la labor en el tabernáculo, sumaron 3.200. Esos fueron los censados de la familia de los hijos de Merarí por Moshe y Aarón, por orden del Eterno, impartía Moisés. En cuanto al censo de los levitas efectuado por Moisés y Aarón y los jefes de las tribus de Israel por sus familias y por sus casas paternas, de 30 a 50 años de edad, aptos para ejercer el sacerdocio o prestar servicios de transporte, arrojó un total de 8.580, de conformidad con el mandato del Eterno. Fueron censados por Moisés, cada cual según su servicio y su misión. Así fueron contados como el Eterno le había ordenado a Moisés. Y le dijo el Eterno a Moisés: ordena a los hijos de Israel que saquen del campamento a todo leproso, a todo el que tiene flujo y a todo impuro por contacto con muertos. Hará salir del campamento a todo varón o mujer en tales condiciones, para que no impurifiquen el campamento en medio del cual yo habito. Y así lo hicieron los hijos de Israel, sacando del campamento a los impuros, como el Eterno le había ordenado a Moisés. Y le dijo el Eterno a Moisés: diles a los hijos de Israel, cuando un hombre o una mujer cometa cualquier pecado contra su prójimo, obrando engañosamente en contra del Eterno, confesará su pecado y restituirá el valor del daño
agregándole un quinto en favor de la víctima. Pero si no lo hubiera ya ningún damnificado, hará la restitución al Eterno y será entregada al sacerdote, además del carnero que ofrecerá por la expiación de su pecado. Toda ofrenda alzada de los hijos de Israel presentada al sacerdote será de éste. Todo lo que se presente al sacerdote para su consagración será de éste. Y le dijo el Eterno a Moisés: diles a los hijos de Israel: cuando la mujer de cualquier hombre se desviare de su fidelidad y lo engañe, acostándose con otro hombre subrepticiamente, entre comillas, pa' callao, sin que hubiera testigo ni fuera sorprendido en el acto, y el marido sintiera celos y crea que haya manchado o no, él la llevará ante el sacerdote y ofrecerá por ella una oblación de un diezmo de un efa de harina de cebada, sin verter aceite ni incienso. Será oblación de celos, recordatoria de la iniquidad cometida, y el sacerdote la hará aproximarse y presentarse ante el Eterno. Y el sacerdote tomará agua santa en un vaso de arcilla y tomará también polvo del piso del tabernáculo y lo va a echar en el agua. Y el sacerdote va a presentar a la mujer ante el Eterno y va a descubrir su cabeza, la va a despeinar y va a poner la oblación de celos en sus manos. Mientras el sacerdote tendrá en su mano el vaso con el agua amarga de la maldición. Y el sacerdote le hará jurar y le dirá: si ningún hombre extraño se acostó contigo, y si no te impurificaste con otro en lugar de tu marido, líbrate de esta agua amarga de la maldición. Pero si fuiste infiel a tu marido y fuiste impura acostándote con otro, aparte de tu marido, serás condenada. En tal caso, el sacerdote va a juramentar a la mujer diciendo: haga el Eterno de ti execración entre tu pueblo, para que tu vientre se hinche y se sequen tus muslos, y entren en tus entrañas estas aguas malditas que hinchan tu vientre y quiebren tus muslos. Y la mujer dirá: amén, amén. Y el sacerdote inscribirá estas maldiciones en un registro y luego las borrará con el agua amarga. Y hará beber a la mujer esta agua, que entrará en sus entrañas. Y tomará el sacerdote de manos de la mujer la oblación de los celos y la agitará en balanceo ante el Eterno y la ofrecerá en el altar. Y tomará el sacerdote un puñado y lo quemará en el altar y hará beber el agua a la mujer. Al beber el agua, en caso de que sea la mujer culpable de contaminarse por infidelidad a su marido, la maldición entrará en sus entrañas con su amargura y se le hinchará el vientre y se le secarán los muslos, convirtiéndose ella en execración en medio de su pueblo. Si por el contrario ella no se hubiera impurificado, quedará indemne y será fecunda. Esta es la ley de los celos, para cuando una mujer haya sido infiel a su marido y se haya impurificado, y el espíritu de los celos se hayan apoderado del marido. Llevará pues a su mujer ante el Eterno y el sacerdote hará con ella lo que prescribe esta ley, con lo cual el marido quedará libre de culpa y la mujer sobrellevará su pecado. Y le dijo el Eterno a Moisés: dile a los hijos de Israel, cuando alguien sea hombre o mujer y hace voto de consagración al Eterno, se abstendrá del vino y de las bebidas fuertes, y no beberá vinagre de vino, ni vinagre de bebida fuerte, ni licor alguno de uvas, ni siquiera comerá uvas, ya sea frescas o secas. En todo el tiempo de su nazareato no comerá nada hecho con la vid, desde las pepitas hasta el ollejo. En todo el tiempo de su nazareato no pasará navaja por su cabeza. Mientras transcurra ese tiempo de consagración al Eterno, será santo y se dejará crecer sus cabellos ilimitadamente. En todo ese tiempo de consagración al Eterno, no se acercará a ningún cadáver, ni siquiera se va a impurificar en tal sentido por su padre, por su madre, por sus hermanos, por su hermana, cuando mueran, porque la diadema de su Dios está sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo al Eterno, y si accidentalmente algún hombre muere cerca de él,
Mancillándose así su cabeza consagrada, se raerá la cabeza en el día de su purificación, o sea, el séptimo día. Y al octavo va a presentar al sacerdote 2 tórtolas y 2 pichones de paloma a la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces el sacerdote va a ofrecer una de las aves por expiación y la otra por holocausto, en nombre de él, por cuanto pecó al estar junto a un muerto, y santificará su cabeza ese mismo día, y va a renovar sus votos de consagración al Eterno, y traerá un cordero de 1 año de edad por sacrificio de culpa, pero los días transcurridos antes del hecho que lo impurificó se invalidarán, porque su nazareato fue impuro. Y esta es la ley del nazareo cuando fenezca el tiempo de su nazareato. En esa ocasión será llevado a la entrada del tabernáculo y brindará una ofrenda al Eterno de un cordero sin tacha, de 1 año de edad por holocausto, y una cordera, también sin defecto, y de 1 año de edad por ofrenda expiatoria, y un carnero sin mácula para ofrenda pacífica, y una cesta de pan ácimo y tortas de harina de sémola amasadas con aceite y hojaldres de pan ácimo, amasados con aceite, y su oblación y sus libaciones. Y el sacerdote ofrecerá eso ante el Eterno y brindará su ofrenda expiatoria y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en sacrificio pacífico al Eterno con la cesta de pan ácimo como ofrenda vegetal. El sacerdote ofrecerá también su oblación y su libación, y se rapará la cabeza el nazareo a la entrada del tabernáculo y echará los cabellos al fuego del sacrificio pacífico. Luego el sacerdote tomará la pierna cocida del carnero, una torta ácima y un hojaldre ácimo, y los pondrá en las manos del nazareo, después que éste se haya rapado. Después el sacerdote agitará eso ante el Eterno con movimientos de balanceo. Eso es cosa santa para el sacerdote, además del pecho y de la pierna agitados. Y después de eso el nazareo podrá beber vino. Esa es la ley del nazareo, que hace voto de tal y de su ofrenda al Eterno por su condición, amén de todo lo demás que sus posibilidades le permitan. Procederá conforme a su voto según la ley del nazareato. Y le dijo el Eterno a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos, así bendecirás a todos los hijos de Israel. Y esta parte la encuentro maravillosa, porque esta es nuestra bendición sacerdotal cuando terminamos todo nuestro servicio religioso. Y le dice: dile a Aarón y a sus hijos, así bendecirás a los hijos de Israel. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer tu rostro y te dé su merced. Que el Eterno alce su faz sobre ti y te dé la paz. Yevarejeja Adonai, veishmereja, Yaer Adonai panaveileja dijuneja, Isa Adonai panaveileja, veyasem leja shalom. Eso es la bendición sacerdotal. Ahora después vamos a tener varias preguntas, yo creo. Y el día que Moisés terminó de construir el tabernáculo, lo ungió y lo santificó con todos sus utensilios, y también al altar y sus utensilios. Y se acercaron los jefes de las tribus de Israel que habían dirigido el censo, y trajeron sus ofrendas ante el Eterno, con las que llenaron 6 carros y 12 bovinos. Había un carro por cada 2 jefes y un bovino por cada uno de ellos, que presentaron ante la santa morada. Y el Eterno le dijo a Moisés: tómalos, y serán para el servicio de la tienda de reunión, y los darás a los levitas, a cada cual según su servicio. Y Moisés tomó los carros y los bovinos y los entregó a los levitas. Y los hijos de Gershom le dio 2 carros y 4 bovinos según su servicio, y 4 carros y 8 bovinos entregó a los hijos de Merari según su servicio, bajo la mano de Itamar, hijo de Aarón, el sacerdote. Pero a los hijos de Coat no les dio nada, porque no estaban a cargo del servicio, sino del transporte de las cosas santísimas. Y para la inauguración del altar los jefes brindaron sus ofrendas respectivas. Le había dicho el Eterno a Moisés: cada jefe dará su ofrenda en el día separado para la congregación del altar. Y el que brindó primero su ofrenda fue Nazón, hijo de Aminadab,
de la tribu de Judá. Su ofrenda fue de un plato de plata que pesaba 130 siclos y un cántaro de plata de 70 siclos sagrados. Ambos estaban repletos de harina de sémola amasada con aceite por ofrenda vegetal y también una cuchara de 10 siclos de oro llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año por holocausto, un macho cabrío por ofrenda expiatoria y para sacrificio pacífico 2 bovinos, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Tal fue la ofrenda de Nazón, hijo de Aminadab. Al segundo día le correspondió ofrendar a Natanel, hijo de Suar, de la tribu de Isaacar. Ofreció un plato de plata de 130 ciclos y un jarro de plata de 70 ciclos sagrados, ambos llenos de harina amasada con aceite por ofrenda vegetal. Una cuchara de 10 ciclos de oro llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero por holocausto, un macho cabrío por ofrenda expiatoria y por sacrificio pacífico, 2 bovinos, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. Y al tercer día, y al cuarto día, y el quinto día, y todos los días se presentaron cada uno de los diferentes personas de las tribus para ofrendar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y terminamos con esas ofrendas de los jefes de las tribus de Israel se inauguró el altar. 12 platos de plata, 12 cántaros de plata, 12 cucharas de oro. Cada plato de plata pesaba 130 ciclos y cada cántaro 70 ciclos, sumando toda la plata ofrendada 2.400 ciclos o shekels. Además donaron 12 cucharas de oro llenas de incienso que pesaban 10 ciclos sagrados cada una, o sea, 120 en total. El ganado para el holocausto sumó 12 bovinos, 12 carneros y 12 corderos de un año, con sus ofrendas vegetales. Y también sumaron 12 los machos cabríos para las ofrendas expiatorias. Y el total de los animales consagrados al sacrificio pacífico fue de 24 novillos, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de un año. Tal fue lo consagrado al altar después de ser ungido. Y al llegar Moisés al tabernáculo para hablar con él, Hashem, escuchó la voz que le hablaba desde arriba del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio entre los dos querubines. Ahí terminamos la parashá de hoy. Interesante. Hartas cosas. A ver, vamos por partes. En la primera parte de la parashá tenemos la primera parte de la parashá. ¿Ya? El censo. En primera parte de la parashá viene un censo, pero ya no, este ya no es un censo para asuntos militares, sino que es un censo para el servicio del templo. Esa es la primera parte. Un censo para el servicio del templo y qué tenía que llevar cada cual cuando se levantaba el campamento. Después viene en la parashá las órdenes para sacar a todo impuro, leproso, enfermo, grave, que pudiera contaminar al campamento. Después viene la ley del nazareato. Ojo, nazareo, no nazareno, para que quede claro. Nazareo. Estamos hablando de Sansón, por si acaso, posteriormente. Después viene el asunto de cómo tratar a una mujer que el hombre tiene celos de ella, fundados o infundados. Aquí vamos a hacer una explicación que es más o menos psicológica. El hombre generalmente cuando, entre comillas, se mete con otra mujer,
es para satisfacer su hombría, satisfacer su masculinidad, satisfacer su ánimo de conquista y satisfacer su instinto normal animal. Pero el caso de la mujer es diferente. Cuando una mujer se acuesta con otro hombre estando casada, la mujer no es solamente físico, la mujer se entrega espiritualmente. Ahí está el problema. La mujer no se entrega físicamente porque sí, a no ser que sea prostituta y por plata. Pero en caso contrario, si está casada, tiene hijos y se mete con otro tipo, ese otro tipo ella generalmente entrega su cuerpo y su alma. Entonces, es grande la culpa cuando es descubierta. Si no es descubierta, pasa piola. Pero por lo general, cuando ya está en esos pasos, esos malos pasos, hay algo en ella que hace que el marido sospeche. Si el marido sospeche, bueno, ahí está la fórmula de cómo hacer de que sea real o no. De que diga la verdad o que no diga la verdad. Y ahí queda sola. Y después viene, bueno, la bendición sacerdotal, que es la que usamos desde esa época hasta la actualidad en todos los servicios religiosos. Llevaré Adonai, Veishmereja, Yair Adonai, Pana Veileja, Vijuneja, Isa Adonai, Pana Veileja, Beyasem Leja, Shalom. Esa es la bendición sacerdotal en hebreo, que la decimos cuando terminamos nuestro servicio de Shabbat y en todas las festividades. Y posteriormente tiene lo que entregó cada tribu para la inauguración del Mishkan, la inauguración del templo. ¿Y por qué se hizo? ¿Por qué todos trajeron lo mismo? Para que no hubiera una diferencia entre una tribu y otra. Éramos todos iguales, somos todos iguales. Bueno, después sigo otra pequeña cosa. ¿Y por qué se hizo en días distintos? Para que cada tribu se sintiera importante. O sea, cada individuo de cada tribu se sintiera importante, que estaba entregando una oblación, o estaba entregando ¿cómo se llama? Estaba entregando al templo lo mejor de sí. Por eso que se hizo de esa manera, para que no hubiera una mezcla y ninguno se sintiera superior al otro. Y volviendo un poco atrás, la bendición sacerdotal nos dice a ustedes, dice que Dios te bendiga y te guarde, que Dios te mire. O sea, Dios le da la bendición a cada uno de nosotros, no una bendición general, el que la toma o la deja. No, es una bendición particular, como que el sacerdote te dice, yo quiero que a ti te bendiga Dios. Es una bendición particular a cada uno de nosotros. Ese es el comentario de la parashá de hoy día. ¿Preguntas? Oye, Julio, este tema de cuando se acusa a una mujer, claro, cuando el hombre se pone celoso, incluso hasta es peligroso, hasta podría agredir a una mujer. ¿No es causal, no habla de que es causal de divorcio en alguna parte? ¿Qué pasa si...? Sí. Si se descubre, el hombre le hace carta de divorcio en forma inmediata y la mujer queda libre de hacer lo que quiera. Y hay, por ejemplo, porque en esa época antigua, una mujer sola es casi morir. Justamente. ¿Qué pasaba ahí con los hijos, la mujer? Porque obviamente el judaísmo no va a dejar que se muera ni ella ni los hijos. ¿Había una mantención, algo? Porque el divorcio... No lo dice. No, pero el divorcio sí
para los judíos implica uno que tiene que pagarle a la mujer y mantener a los hijos igual. Eso es antiguo. Bueno, eso obviamente, cuando le dice carta de repudio, y la carta de repudio obviamente repudia a la mujer, pero no a los hijos. Claro. El hombre tiene la obligación de seguir manteniendo a sus hijos, pero a la mujer no, porque ella engañó. Cuando ella engañó, mira, si la mujer está con su marido y sus hijos y la mujer engaña, la mujer se le da carta de divorcio para afuera y ella puede seguir su vida, pero el marido tiene la obligación de mantener a sus hijos. ¿Y quién se queda con los hijos? O no llega a esos detalles, ahí o en alguna parte se habla. Eso ya es parte de la halajá y me imagino que no se lo llevará la mujer porque ella fue la que cometió el error. No fue el hombre. Estamos hablando de la mujer, o sea, sí, machistamente estamos hablando del hombre. Pero si el hombre es el que comete... También es una causal de divorcio que el hombre no satisfaga a la mujer sexualmente. Eso está en la que igual. Que la mujer podría decir, sí, que te vaya en la parte sí, legal, este gallo no pasa nada. Y ese no, está bien. Es causal de divorcio. Obviamente, obviamente. Pero lo que pasa es que hay un tratado, de Sotá en la halajá, en el Talmud, que habla de todos esos casos. Yeah. ¿Qué pasa en el caso de que la mujer engaña? ¿Qué pasa de que el hombre engaña? ¿Quién se queda con los hijos? ¿Cómo se hace la mantención? ¿Qué pasa si hay celo? ¿Qué pasa si son infundados? ¿Qué pasa si el hombre le golpea a la mujer? ¿Qué pasa si hay separación? Es un tratado largo. Se llama Kedushin. Claro. El tratado de Kedushin, que habla de todo lo que es el matrimonio. Es el tratado de Kedushin. Nosotros cuando firmamos el acta de matrimonio, hay obligación del hombre de darle comida a la mujer, vestirla y satisfacerla sexualmente. La mujer no tiene ninguna obligación con el hombre. Por eso, en el tratado de Kedushin, ahí está todo, están todos todos los casos que haya de matrimonio, todos los casos están tratados ahí, parte por parte. Como dije anteriormente, esto solamente es una base para comenzar la parte legal. Claro. ¿Qué pasa en el caso de que una mujer está enferma y no puede mantener a los hijos y el hombre no tenga trabajo? Hay tantos casos como personas. Entonces, el tratado de Kedushin, no en la Torah, ¿cómo se llama? En el Talmud, ahí está todo escrito. Claro. Hay que revisarlo. Sí. O sea, lo importante es que obviamente la halajá, que es el camino, que esto se va ampliando y esto se va actualizando, porque, claro, se ve una ley muy machista, pero es, como tú dices, es un apunte inicial después cómo se aplica en la actualidad. Efectivamente. Por eso te digo, es simplemente un marco de rayado de cancha. Pero después, específicamente, cada cual en su área específica ya lo ampliará para todos los casos que él vaya viendo y sentando jurisprudencia. Oye, y una pregunta más, me parecía lo otro. ¿Qué es para ti que Dios nos bendice a cada uno? ¿Qué es esa bendición? ¿Qué se refiere? ¿Qué es una bendición de Dios directa a cada ser humano? ¿Qué implica eso? Implica que somos cada uno importante para Él. Implica que no somos una masa. Que cada cual es un individuo importante para Dios, porque nosotros somos partículas de un ladrillo. El pueblo es un ladrillo. Pero cada ladrillo está formado de partículas. Si falta una partícula, el ladrillo no existe. No está completo. El pueblo de Israel somos una mishpajá, una familia. En una familia todos somos importantes. Tus hijos, tu esposa, tú mismo, tu perro, tu gato, todos somos importantes. Entonces cuando Dios te bendice a ti, y te bendice a ti al lado, y te bendice a ti,
está bendiciéndote a ti personalmente porque tú eres importante para él. No somos una masa desechable. No, cada persona es uno. Eso rompe inmediatamente con la teoría comunista, fascista, nacionalsocialista, en la cual el grupo es más importante que el individuo. Esa es su base de teología, o sea, dogmática y filosófica. Bueno, exactamente así es. Pero en el judaísmo no. El individuo es tan importante como el resto. Bueno, Cada individuo forma el resto. Somos parte integrada del resto. El resto no existe si no es cada individuo de por sí. Por eso la bendición es particular. Esa es parte de los valores judeo-cristianos que siempre hablamos y de los derechos humanos, que las otras ideologías no lo ven así. El fascismo o el comunismo, incluso el progresismo también ve que el grupo es más importante que el individuo. Y porque porque para ellos el grupo es todo. Y claro, manejan el ladrillo completo. Claro. ¿Ya? Pero cuando un individuo se maneja a sí mismo con inteligencia y no quiere formar parte de ese ladrillo, de ese grupo, no tiene por qué meterlo a la fuerza. Cada uno es importante por sí mismo, pero cada uno contribuye al resto. En el judaísmo es así. Claro. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Me pueden ayudar a configurar el teléfono, por favor? No, de ese tipo de cosas no las hago. Está en contra de mi religión y mi conocimiento. Oye, la primera pregunta, Sí. estáis hablando, es interesante esta parashá. A mí siempre se me ha reflejado esto, me ha llamado la atención esta parashá en muchas veces. Específicamente sobre la carta de divorcio. ¿Ya? Y quiero ser bien sincero, algunos ¿Ya? judíos, algunos hermanitos judíos la toman muy personalizada. Digamos, ¿Ya? El hecho de cometer su error, ellos se encuentran como libre de pecado. La acción fue del hombre. Por eso te digo. Y se sienten como libre de pecado y le cargan. Espérate, déjate mirar la idea. Y le cargan la mano mucho a la mujer. Le cargan mucho la mano a la mujer. Y ahí yo encuentro que un poquito, si uno es la acción, el hombre de la acción, y no, porque por decirte algo, para que caché el mote. No, con mi mujer no pasa nada, no tengo intimidad con ella, pero él no va a la causa generalizada. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? A eso no quiero llegar. Ya. ¿De dónde viene todo esto? Es que yo vi varios ejemplos en el vínculo. No, está bien, si estamos de acuerdo, pero ¿de dónde viene psicológicamente todo esto? La estupidez del hombre, ¿de dónde viene? Es que por eso te digo, lo que dice ahí la parashá es muy contrario a lo que piensa en ese aspecto el hombre. Porque dice, no, yo engañé a mi mujer porque yo me llevaba más con mi mujer, pero él no solucionó el problema antes. A eso quiero llegar. Ya, correcto. Pero yo sí te entiendo perfectamente. Pero lo que pasa es que el hombre como la mujer somos humanos y tenemos... El matrimonio es algo santo. Yo estoy casado hace 38 años con mi señora. Y cuando yo le propuse matrimonio, yo le dije, hijita, me quiero casar contigo porque te amo, pero más que nada, ¿sabes por qué? Porque conozco tus defectos. Yo conozco tus virtudes, pero me voy a casar con tus defectos. Y voy a convivir con ellos todo el resto de mi vida. Es así como uno tiene que plantearlo. Porque si tú te casas con las virtudes, tú puedes comer una uva súper rica,
Pero al cabo del tiempo, esa misma uva ya no te va a producir el mismo placer que al principio, porque simplemente ya le conociste el sabor y todo, y vas a buscar uvas, otro tipo de uvas, ¿ya? Pero cuando tú sabes que esa uva te la vas a cumplir, al principio va a ser rica, la uva no dejó de ser rica, es tu apreciación respecto de la uva. Entonces ahí es donde tú tienes que tener la capacidad interna de decir, es mi mujer, la tengo que respetar y se acabó. Puedo mirar, pero nada más que eso. Porque el mirar está hecho para mirar, los ojos están hechos para mirar. Pero ser fiel es otra cosa, hay que tener fuerza, hay que forzarse, hay que convivir el día a día. Y hay situaciones agradables y hay situaciones que no son agradables. Entonces, todo ese tipo de cosas, si tú te casas, a no ser pues, yo tuve la gran suerte de casarme con una mujer maravillosa, tuve la gran suerte, ¿ya? Pero hay muchos hombres que se equivocan y que para ellos comerse la uva era exquisito, pero después se cambiaron de uva porque querían probar otra uva, porque ya se aburrieron de la uva. Bueno, en todo caso, lo que tú dices es que siempre el hombre le echa la culpa a la mujer. Esto viene de un acto que sale en la Torá, en Bereshit, cuando Dios le dice a Adán, oye Adán, ¿y qué pasó? Nada, que me comí la fruta. Y al tiro, porque ella me invitó, ella fue la que me dijo, o sea, al tiro con la mariconada, ¿entendí? No, echando la culpa a otro. Tú también te puedes controlar. Por algo la Torá te dice, controla tus apetitos. Ya, o sea, tenés que controlarlo. Por algo eres ser humano y eres persona inteligente para poder controlar los apetitos que uno tiene en todo orden de cosas. Si tú sabes que no puedes comer chancho y te invitan a una fiesta y hay chancho, come verdura, porque sabes que no puedes comer cerdo. Si tú no puedes tomar por alguna razón y te ofrecen un whisky, un trago y vas a quedar botado como un idiota después, borracho en la calle, y después cuando te vean los amigos, ¿dónde viene la culpa? Al día siguiente, no en ese momento, porque se te soltaron todas las restricciones mentales y psicológicas. Al día siguiente, cuando te cuenten, mira lo que hiciste, ahí viene la vergüenza. Entonces, esto de la mujer y el hombre son cuestiones, te está dando hechos, pero con base psicológica. El hombre y la mujer se tienen que controlar. Por algo, cuando están solteros pueden hacer lo que quieran, pero cuando ya se casaron hay un contrato, hay un compromiso, hay un contrato de puño y letra en que dijiste unas palabras y en el matrimonio judío el matrimonio es santo. Por eso se llama Kiddushin, que viene de Kedushá, y de Kedushá viene de Kadush, de Kiddush, y Kiddush es santo. Oye, Julio, y una consulta. ¿Sí? ¿Y en la Torá alguna parte prohíbe las relaciones sexuales antes del matrmonio? ¿Alguna En parte ninguna parte. que hay que llegar En virgen al ninguna, matrimonio? Eso es un rollo no, jamás. Es un de la... rollo católico, pero es un rollo de la iglesia. Pero en la Torá nunca se habla de llegar virgen al matrimonio, nunca. Ni Porque tampoco, eso, sí, ni tampoco prohíbe la prostitución. Lo ve como algo que no, está. Mm. de hecho, si tú vas en la Torá, hablan de Tamar, ya que se disfrazó de prostituta a Claro, esperar a Yehuda porque necesita quedar embarazada de su casa, con claro. los hijos entonces la prostitución no está negada de, de, porque era la forma que tenían algunas mujeres de vivir, pues. No está la prostitución, Mm. ni O la sea, prostitución. eso es rollo de otras religiones, que llegar virgen, llegar puro. Esa es la iglesia, Claro, y hoy esa es la día, o sea, yo iglesia. creo que siempre fue casi impracticable, pues ya a los 12, 13 años empieza el apetito sexual y te casás a los Oh, 20, 30 años y estáis locos, o sea,
¿quién? O sea, es una hipocresía. ¿Quién a quién? Ah, Claro. Y está mal la mira, el otro día, prostitución también. ¿A dónde sí, está mal? es que eso son moral, no son moral, no es moral, es moralismo, Moralismo, que claro, vienen de, es moralismo, no es moral, es moralismo. claro. Mira, la otra vez estaba leyendo de los famosos, ¿cómo se llamaban estos? Los castrati. ¿Sabes lo que son los castrati? Bueno, ¿Qué? ¿Eh? eran niños de la Edad Media que tenían unas voces preciosas para el coro de la iglesia Los y castrantes. los castraban, y los Mm. castraban, le cortaban los testículos para que no pudieran engrosar la voz y pudieran seguir siendo parte de la iglesia para cantar en los coros. El proceso, como no existía limpieza instrumental, ni existía, eh, ¿cómo se llama esto? Ah, para cuando te van a poner una inyección, ¿cómo se llama esto? Para el dolor, ¿cómo se llama? Se me olvidan las ¿Anestesia? cosas. Ah, anestesia, no existía anestesia, ni norma de limpieza, qué sé yo. A los cabros los cortaban así, sin asco. Y los que no morían en la mesa de operaciones, ¿ya? Los obligaban después, seguían estando en la iglesia, los mandaban por un lado, para otro, ¿sabes para qué servían? ¿Ya? Para la orgía de los curas. Y eran esclavos sexuales de los curas. Mm. Esclavos sexuales. Sí. Entonces, ¿de qué me viene la iglesia a hablar de moral? ¿De qué moral se habla? De ninguna. Entonces, los famosos castrati. Averigua, Sí, lee. claro, hay una película famosa, Sefirelli, una película italiana. Ahí muestran cómo a los niños los castran. Oye, pero claro, toda esta tontera de querer llegar virgen, que la sexualidad es algo malo, son Es pelotudeces que que eso no lo sé quién inventaron, inventó. es que eso lo inventaron de la Virgen María, Claro, sí. ¿ya? Que también es una pésima traducción porque no habla de virgen, habla de mujer joven, Sí, mujer joven, moza, claro, claro. la mujer joven, pero no habla de alma, o sea, no habla de una virgen. Sí, Entonces ¿cómo va de a ahí ser? sacaron toda la teología tará esa de que tenían que llegar vírgenes al matrimonio por bla, 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 bla. Pero en la Torá jamás se habla de llegar vírgenes al matrimonio, No, nunca. porque, por Se habla ejemplo, de controlarte. sí, lógico, Controlarte sí. andar acostándote con todos lados, pero no No, prohíbe la relación ni de hombre ni de mujer antes del matrimonio, que es lo más normal, creo, lo más no lo normal. prohíbe. No lo Claro. Y prohíbe. la prostitución tampoco, siempre ha existido, y incluso hoy día Israel se puso con estas leyes morales, te multan si te pillan con una prostituta, al que paga. Todas estas leyes como feministas y todo. Sí, Eso es anti-Torá. La claro, Torá es muy real. La Torá es realista. La realista, Torá claro, claro. está hecha para que el hombre esté feliz, Mm. no para que el hombre esté triste. El hombre, me refiero, no como género, al hombre en general, humanidad, A la humanidad, hombres y mujeres, claro. claro, al hombre como especie, Mm. como especie. La Torá no es estúpida ni idiota. La Torá es realista y habla de lo que son las cosas del mundo, Claro. porque estamos en el mundo físico. Y en el mundo físico tenemos que gozar de las cosas físicas, pero con medida. Sí, no, sí, sí, eso es. Esa es la gracia del. Claro, los otros son inventos. Y son inventos que hacen mucho daño porque mucha gente, claro, quiere llegar virgen al matrimonio. Antiguamente era muy fuerte ese tema y era pura represión o sea, era esclavitud Bueno, sin sentido, no tiene. O sea, se genera una hipocresía generalizada porque exacto. muy poco llegaban vírgenes, estaban las prostitutas, pero se supone que eso era malo y era pecado, y todos pecados, todos pecados. Puta, ¿cómo vas a estar feliz? Pues, todos pecados, ¿qué pecado? Te Pero es que, masturbas, pecado, piensas en una mujer, es pecado, todos pecados, porque aquí estáis locos. ¿sabes cuál es la ideología en el fondo de todo esto? Cuando tú fuertemente produces que todo lo que tú quieres en esta vida es un pecado,
¿ya? Para nosotros los judíos no existe el pecado, existe un error. Claro. Subsanable haciendo teshuvá Sí. y no volviendo a cometerlo. Claro. Pero para la Iglesia Católica todo es un pecado. ¿Por qué? Porque si tú pecas, te vas al infierno. Entonces es un castigo físico y espiritual. Y te van controlando por el temor, te van controlando por el miedo, te van controlando por ahí. Si no haces esto, lo que yo te digo, entonces te vas al infierno. Y va a llegar el demonio, y va a llegar el ángel del maligno, y no vas a ver a Jesucristo en el cielo, y te vas a morir, y tu espíritu va a ir al tacho de la basura, y puro invento para controlarte. Por eso que nosotros no tenemos papa, por eso que nosotros no tenemos... simplemente el rabino es un tipo que va en la mañana y hace lo mismo que tú y que yo en la mañana en el baño. Estudió más nomás, sabe un poco más, pero es igual a ti y a mí. No es algo especial ni mandado por Dios. Él decidió por su propia cuenta ser rabino y eso fue lo que le gustó y en eso trabaja. Hay una gran diferencia. Y nosotros no nos vamos al infierno y nosotros no nos vamos al purgatorio y nosotros no tenemos un diablo con un tridente que nos está picando la espalda para llevarnos al fuego eterno. No existe. Por eso que los pueblos nos odian, porque somos la antítesis de lo que ellos piensan en estas religiones. Somos libres de pensar, somos libres de hacer. No tenemos control, salvo que la Torá nos prohíba algo específico y por algo es, punto. Y eso tenemos que hacerle caso. Claro, y específico para los judíos, ni siquiera para los gentiles. O sea, no comer cerdo es para los judíos nosotros. un mandato. El que quiere comer, no es problema. Que, obvio, es una sugerencia. Mira, sí. Yo leí hace años atrás en la palabra israelita de 1958, por ahí, antiquísimo. Entonces iba a haber Yom Kippur. Iba a ser Yom Kippur en este año, digamos que en esa época. Y lo que me dio risa, que los rabinos decían, se sugiere a los que van a ir a la sinagoga que si van a ayunar, al menos, ya, no coman cerdo en ese día. ¿Lo qué? Perdón. No coman cerdo en ese día. Por lo menos ese día. O sea, los rabinos decían, pucha, o sea, respeten aunque sea Yom Kippur, o sea, si no van a ayunar, no coman cerdo en ese día. Po. Y te lo está diciendo la palabra israelita en 1958, o sea, es una sugerencia, Dios te lo dice. Y es cosa tuya si lo quieres hacer o no. Yo no como cerdo porque hace tiempo atrás dije ya no como más cerdo porque ya me di cuenta de que no sirve y no quiero contradecir las leyes divinas. Pero si otro judío come una chuleta de cerdo con puré de palta, que es exquisito, porque ya te comía, que lo haga. Nadie lo va a acusar de nada, nadie lo va a decir que se vaya al infierno, nadie lo va a torturar para que confiese. Así queda lo mismo. Cada cual es libre. Claro. Sí. Es que la diferencia de la Torá que te profundiza el libre pensamiento. Por eso es tan difícil mandar a los judíos y es casi imposible porque no tenéis cómo agarrarlo, porque nos llenamos preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y respóndeme esto. Y empezáis a comértelo con la lógica, con la razón, con las leyes divinas. Entonces reventáis todo. Si el judaísmo revienta los sistemas, y eso es algo que molesta mucho. Sí, así es. Así es, porque la gente no nos soporta, porque no son capaces de preguntarse cosas. En la parte religiosa, por ejemplo, tú no vas a ir donde un cura a decirle, ¿y por qué esto? Y el cura te va a decir, porque es un dogma. ¿Qué significa es un dogma? Que ni el cura sabe lo que es, pero a él le enseñaron que tenía que decir que es un dogma. Entonces es una cosa misteriosa, es un dogma. Para nosotros no existen los dogmas. ¿Por qué pasa esto? Tiene que haber una explicación.
No me vengáis con dogma estúpido. Nosotros tenemos que tener una explicación. Por eso que somos los judíos, somos racionales. Que no hay misterios, ni cosas extrañas, ni que... Nada, no hay dogma. Hay respuesta. Todo tiene una respuesta. Y todo se estudió, y todo se dijo, y lo que no tiene respuesta se busca hasta encontrarla. No hay dogma. Y eso a las religiones dogmáticas tampoco les gusta mucho. Porque viven del dogma. Claro, por lógico. Viven del dogma. Entonces convencen a la gente de que son tan inteligentes los curas que no, este es un dogma. Oh, que de saber harto. No tiene la más puta idea, sí, qué dogma. No sacan con lecera, dogma. No tenía idea de lo que estáis hablando. Te enseñaron a decir eso y ya. Así es. Hoy día parece que hoy día ha estado más fluida la clase. Bastante más fluida. Claro. Así lo veo yo por lo menos. ¿Alguna pregunta más? Solamente decirte, querido Julio, que la paracha fue muy buena y me ha hecho reflexionar mucho. Yo creo que a todos los que estamos aquí, los varones que estamos presentes, reflexionemos antes de cometer el pecado. ¿Escuchaste, Nata? Hasta tu nombre sale ahí. No se te olvide, tu nombre sale ahí. Literal. Pero... Gracias, Julio. Primeramente, sinceramente me quedo gatillando varias cosas que la voy a leerla, vamos, porque el mensaje que entregaste es para no solamente escucharlo, también tenemos que tener la gentileza y la amabilidad de uno mismo de investigar el proceso. Fíjate que se me vino a la cabeza, yo soy más o menos un tontito de leer la historia de los sumerios. ¿Okay? ¿Ya? Y los sumerios, te voy a decir sinceramente, tenían mucha razón. Por ejemplo, el cuidado de las enfermedades infecciosas que son transmitidas en forma sexual. Y fíjate que eso a mí me llama la atención, que cómo decirse antes de tener sexo bañarse y después de tener sexo bañarse, ¿cierto? Ahora, lo que me queda en duda es con qué se bañaban y qué se echaban para prevenir alguna enfermedad. Ahora, el hombre parece que sabía las enfermedades, algunas enfermedades venéreas vigentes que estaban en la época y cómo se podían controlar. Y eso me llamaba la atención, porque un pueblo mucho más antiguo que nosotros ya tenía una cierta cultura de la sexualidad y de la sanidad, digamos. Sí. ¿Cachai? Entonces, eso me llama mucho la atención, Julio, honestamente me llama mucho la atención que, bueno, nuestro padre Abraham viene de allá y también aplica este tipo de filosofía de enseñanza de su cultura. Sí. Acuérdate que en los pueblos antiguos existía la medicina. La medicina no es de ahora. Existían los doctores, existían los médicos y usaban mucho las hierbas medicinales que ellos conocían perfectamente. Igual que los pueblos originarios, tú andas de cualquier pueblo y dices, no, toma esto que te va a curar el dolor de estómago, o toma esto otro. Ellos saben, porque por experiencia descubrían que ciertas hierbas y ciertas cosas servían para esto, para esta enfermedad específica. Ellos lo sabían, si la medicina siempre existió. Lo que pasa es que a través del tiempo después llegaron los tiempos medievales en que todo era pecado y el doctor era un científico y estaba contra la iglesia y estaba contra la palabra de Dios. La medicina siempre existió, siempre. Y los sumerios y antiguamente los pueblos antiguos ya sabían de la medicina. Ya la conocían, sí, no es algo nuevo. Oye, bueno, Luis, ¿aló? Sí, yo voy a despedirme porque tengo que salir
agradecido a todos ustedes y muy interesante y cada para allá a nosotros nos deja una enseñanza. Eso me queda. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, amigo. Chao, Juan Carlos. Oye, chao, cuídate. Para ir cerrando acá, Luis hace un comentario que es bastante asertivo. La reflexión es que la Torá no prohíbe nada y te manda a disfrutar la vida, pero te da el deber de controlar el instinto animal y eso es el valor humano. Por eso no es que es un pecado comer cerdo, pero sí te advierte que te hace daño. Tú tienes el deber de decidir si acceder a eso o no. Sí, es como... Así es, sí. Por eso existe el libro. Hay ciertos mandatos obligatorios para los judíos, pero, sí, pero no por los demás. No, pero es que además por eso existe el libre albedrío. Sí, claro. Te lo prohíbe, no lo hagas, yo te lo prohíbo. Pero no significa que sea un mandato en que en algún momento si vaya a comer eso para probar de qué se trata, si te gusta o no te gusta, pero tienes que usar el libre albedrío. Claro. Antiguamente yo comía cerdo y comía chuletas de cerdo frita con puré de palta. Una cosa maravillosa, si no lo he probado jamás. Pero ya. Es lo máximo de lo máximo. O con puré de berenjena. ¡Oye! Maravilloso. Pero a medida que uno va estudiando, leyendo, tú tienes que interiorizar que esas cosas son para tu bienestar espiritual, tu bienestar físico, y que tienes que tratar de controlar esos impulsos para tu beneficio. Cuando ya no lo haces por tu libre albedrío, porque tú decidiste no hacerlo. Pero nadie te va a castigar si lo haces. Sí. No va a llegar un tribunal rabínico y te va a decir, tú comiste chancho, así que te vas del campamento. No. Ahora, por lo general, los judíos aceptamos lo que dice la Torá en el caso de comer cerdo. Y por eso que los países como España, por ejemplo, cuando empezó la Inquisición, ya cuando un judío lo convertían, porque nunca se convirtió, lo convertían, entre comillas, lo primero que hacían era hacerlo comer cerdo. Como para decir, comió cerdo, entonces ya es cristiano. ¿Ya? Primero salva la vida y después comí cerdo. Pero por eso que después nos trataban de los marranos. Éramos los cristianos nuevos. Porque lo único, si tú te has fijado, lo único que cuando tú dices, no, por favor, cerdo no. No comí cerdo, al tiro como que se espantan. Qué raro, no comí cerdo, es la única cosa que dicen que nos vamos a comer. O sea, ¿y por dónde te atacan? Por lo único que saben. Pero también te dicen, no comas pescado que no tenga aleta ni escama. Claro, insectos, marisco. No sé, varias veces. Sí. Pero lo primero que van, no comí cerdo, como que te acusan. ¿Y qué no comer cerdo, mierda? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Vos te comí un palo de árbol y te digo algo? ¿Qué te importa? La primera acusación, no comí cerdo. Se vayan a la misma mierda, ¿qué me importa lo que digan? Yo no como y punto. Pero hay cosas que en todo caso me estoy soltando un poco más en estas parachotes hablando como yo soy, de la forma que tengo de hablar. Hace falta que yo encuentro lenguaje más políticamente incorrecto y directo, porque estamos todos cabreados de tanta que hay que no decir esto, que esto acá, ándate a la chucha, weón, que el todo es que aquí. Justamente. Déjate wear, justamente. A mí se me acabó la paciencia, ya soy tolerante, pero a la chucha, weón. Ya basta. Mira, a mí lo políticamente correcto no es correcto. Sí, claro. Yo hablo así, el que me quiere escuchar bien, el que se ríe es bien, el que no se ríe bien también, me importa un pene, por no decirlo más duro, me importa un reverendo, Claro. Pero es que las cosas se dicen, las cosas se tienen que hablar como son, no dejar espacio para la duda.
Si tú dejas espacio para la duda, entonces empiezan los dimes y diretes. Si tú decís la cuestión es frontalmente, derechamente, nadie va a tener la duda ni tratar de traducir lo que quisiste decir. Esto no es la Torá, esta es la vida real. Aquí no hay que traducir nada. Así como pienso, así soy, punto. Nada más. Así es. Ya pues, ¿qué tengo que hacer? Muchas gracias, Julio. Súper interesante como siempre y lo que estuvieron en la clase. Gracias. Nos veremos el próximo domingo. Que estén bien. Así sea. Chao. 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 Shavuot. Chao a todos. Buena semana. Chao. Buena semana.